del Mesías, de Dios, de Jesús que vino a salvar el mundo. Vamos a ir ahora ya con algo del libro que estábamos analizando la semana pasada. Estábamos debate de la música contemporánea. Y adelantábamos en el prólogo la historia un poco personal del autor de este libro. Un libro escrito en los años 80, cuando en Estados Unidos comienza a tener mucha popularidad o a darse mucho la música contemporánea, sobre todo el rock, el pop en las iglesias cristianas, muy criticado en esos tiempos y en estos tiempos también, también es así. Él dice que él tuvo la inquietud de saber si era la voluntad de Dios que él pudiese alabar su nombre a través de esta música contemporánea, esta música de estilos que eran diferentes y modernos. Por lo tanto, él se propuso en su corazón y también se propuso hacer una investigación acerca, y no solamente tener una opinión subjetiva que fuera parte de un prejuicio, sino que informarse más, y que es lo que nosotros debemos también tener en nuestro corazón, en nuestra intención, poder informarnos más acerca de las temáticas desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que Dios se agrada? Si Dios se agrada de todas las cosas que suceden, de la internet, de la televisión, de la música rock, de las vestimentas, de las tribus urbanas, nosotros lo que estamos haciendo. Nosotros, no es una cosa que haya salido de un día para otro que nosotros estemos participando y conformando este ministerio, porque es un ministerio de comunicaciones, Armagedón Radio, ¿cierto? Apuntando, ¿cierto? Yendo hacia las tribus urbanas, porque ese es nuestro objetivo, amigos. Tribus urbanas. No solamente en lo musical, porque las tribus urbanas, que son grupos, ¿cierto? Generalmente de jóvenes que tienen su propia forma de vestirse, su música que escuchan, sus vocablos convencionales, o sea que ellos se ponen de acuerdo. Nosotros pretendemos llegar a ellos con el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, también en eso tenemos coincidencia con el autor de este libro. Así que el libro lo vamos a subir ahí para que ustedes tengan la oportunidad de bajarlo en la zona de descarga, Debate de la Música Cristiana, porque es un libro muy interesante de leer, y para todos los amigos que les gusta la música, es importante que se informen acerca del punto de vista bíblico de la música actual. Aquí él planteó, y la semana pasada lo comentamos, varios objetivos que él tuvo. No los vamos a repetir porque sería demasiado extensivo, sino que vamos a comenzar por un vocablo que él utiliza aquí, que es el vocablo controversia. Y hemos escuchado nosotros, muchas veces este vocablo, esta palabra, porque muchos de nosotros hemos sido marginados, ¿cierto? Hemos sido despreciados porque nos gusta el rock, porque nos gusta el rap o el reggaetón a algunos, y considerado que es música diabólica. Por lo tanto, nuestra forma de expresar nuestras ideas, nuestros puntos de vista cristianos a través de esta música principalmente ha causado controversia. Y en este libro también él lo menciona. Dice, controversia, una palabra que no debiera existir en la iglesia. O debiera, dice él también. Cristo Jesús fue controversial. Parte del hecho de que las enseñanzas de Jesús en su tiempo fueron controversiales. Por lo tanto, la controversia no debe espantarnos ni debe asustarnos. La controversia en la iglesia o en el reino de Dios. Los apóstoles fueron controversiales también. La iglesia gentil nació de la controversia. Parece que Dios utiliza las controversias para hacer nacer nuevas cosas en su iglesia. Algo así como los dolores y las contracciones de parto, que vienen antes de dar a luz una nueva criatura al mundo. ¿Es la controversia algo nuevo en la iglesia? Absolutamente no. Más bien parece ser un instrumento de Dios en todas las épocas de la iglesia. Los grandes avivamientos han sido acunados en la controversia, según lo que dice el historiador de música eclesiástica Millard Patrick. Aquellos que tratan de evitar toda controversia puede que se encuentren a sí mismos fuera de la periferia del mover de Dios. Así que ojo, aquí en Chile muchas veces tenemos por costumbre evitar la palabra discusión o las circunstancias que signifiquen discusión.
generalmente aquí en Chile se tiene por concepto que cuando hay una dificultad, hay un encontrón, ¿cierto?, entre caracteres y hay una especie de pelea, la gente dice discutir. Pero si vamos al diccionario, la palabra discutir no es eso. La palabra discutir es confrontar diferentes puntos de vista que en algún momento pueden provocar controversia. Lo importante es que tiene que haber tolerancia y también, ¿cierto?, oración para que el Espíritu de Dios nos guíe en lo que debemos entender y si estamos en algún error y dejemos, ¿cierto?, ser corregidos, que seamos humildes para ser corregidos por el que ha tenido alguna revelación de parte del Señor. En toda controversia eclesiástica la gente asume posiciones, eso es importante. Uno dice que hay que aferrarse a lo tradicional, dicen algunos, a la forma en que siempre lo hemos hecho, muchos dicen eso. Otros dicen que ha llegado el tiempo de cambiar, que las formas antiguas ya no son efectivas, que el Espíritu Santo está soplando aire fresco. Aún unos terceros dicen, otra posición, yo no me voy a meter en eso. Eso es como la que el que nunca quiere quedar mal con nadie. No se debe contender en la casa de Dios, dicen estos últimos. A mí me da lo mismo que se cambie o no se cambie, dicen eso. La controversia sobre la música cristiana contemporánea es una más de estas. La música es amoral en sí misma, hay que partir desde ese punto. La música no tiene una posición moral, digamos, no es, por ejemplo, no causa degeneración, como por ejemplo una práctica sexual determinada. Ahora, Pablo dice que no hay nada malo en sí mismo, todo depende de cómo uno lo mire, ¿cierto?, y lo aplique. La música, en otras palabras, no contiene maldad ni bondad en sí misma, la música. La música es un medio de comunicación del alma, eso es importante, que está limitada a las 7 notas de la escala musical, con sus 5 accidentales o alteraciones, que son los sostenidos y bemoles. Toda la música que se ha escrito en todas las épocas, se ha escrito con las mismas 12 notas y con las mismas divisiones de tiempo como se conocen hoy, que son redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, etc. ¿Cuáles entonces de estas notas le pertenecen al diablo y cuáles le pertenecen a Dios? En la Edad Media, ¿cierto?, se divulgó durante mucho tiempo y hasta el día de hoy de que había una nota que le pertenecía al diablo, que se llama la nota del tritón, que es lo que se evita. Y algunas bandas a fines de los años 60 y el principio de los 70 aplicaron a su música esas notas. Una de esas bandas muy famosas es Black Sabbath, por eso que tenía ese sonido lúgubre, así como de funeral, ¿cierto? Y fue asociado con el satanismo. Posteriormente, a fines de los años 90, ¿cierto?, aparece lo que es el death metal con las voces guturales. Bueno, seguimos. De cierto la Biblia no lo dice, no dice cuál es el ritmo de Dios o el ritmo del diablo, la nota del diablo o la nota de Dios. Sustituyamos la música por los alimentos y veamos la referencia que Jesús dijo de ellos. Los alimentos no son buenos ni malos en sí mismos, por lo tanto no es lo que el hombre come lo que lo contamina, sino lo que del corazón del hombre sale. Una excelente analogía. Así entonces el alimento es un instrumento que es usado para ser sacrificado a los demonios y por lo tanto trae condenación para que el que le da tal uso. Ahí hay otro ejemplo interesante, o sea, cuando el alimento es sacrificado a los ídolos, ¿cierto?, ahí hay que tener cuidado porque está siendo como un instrumento que adora a Satanás. Lo mismo la música, cuando la música también se utiliza para adorar lo malo. Lo mismo pasa con la música, es un instrumento neutral muy útil por su poder para tocar los sentimientos humanos y por su poder de llevar un mensaje con doble poder de memorización. Claro, es muy fácil memorizar los mensajes a través de la música. Uno puede memorizar tanto la melodía como la letra, pero el que lo hace sublime o perverso es el corazón del que lo utiliza. Entonces, lo primero que aprendemos es que la música es mala, ¿cierto?, cuando hay mala intención en el corazón de la persona que lo utiliza. Dios da dones a los hombres y ellos los usan como deseen, para edificar a otros o para corromperse o para hacerse ricos o aún a costa de dañar a otras personas. De aquí que un compositor que ama a Dios y a sus semejantes puede usar las 7 notas y el estilo balada para animar a la gente a buscar a Dios o para consolarlos. Mientras que el compositor lleno de pecado, dotado por Dios,
pero pervertido, o más bien tal vez en ignorancia de la verdad y también siendo engañado, usa las mismas 7 notas y el mismo estilo de balada para provocarte a suicidarte, endrogarte o fornicar. El problema está en el indio, no en la flecha. Qué buen ejemplo, ¿eh? El problema está en el indio, o sea, en quién la lanza, no en la flecha, ¿eh? En este caso la música es solamente un instrumento. Muchos de los nombres que usted conoce como ritmos establecidos hoy en día no tienen ni 100 años de inventados o descubiertos. En otras palabras, lo que usted conoce hoy como vals, rock o balada, en tiempos de la iglesia primitiva no se conocía. Los estudios de grabación no llegan a 100 años de creados. El poder de la música para influir a la gente de hoy en día está supeditada a los inventos electrónicos. Y ahí hay algo muy interesante, ¿eh? Mucha gente, y lo hemos dicho durante muchos programas, que más que una cuestión de doctrina es una cuestión de gusto. Por lo tanto, hay gente que no soporta mucho el ruido. Y el rock, ¿cierto? La esencia del rock es utilizar aparatos electrónicos. ¿Ah? La esencia del rock es la guitarra, la batería, ¿cierto? El bajo. Y estos funcionan, ¿cierto? Y son apreciados a través de instrumentos electrónicos que producen que el sonido se escuche más fuerte, lo que se llama amplificación. Y eso en muchos casos se da con riesgo, ¿cierto?, para la salud auditiva de las personas y produce irritación muchas veces a algunas personas, y por eso esa gente lo llama que es satánico, más que nada porque no les gusta o les causa incomodidad, no porque en realidad sea intrínsecamente malvado el rock. La televisión influye poderosamente a la generación actual porque casi todo el mundo tiene un televisor en su casa. Perdón. Lo mismo pasa con la música grabada. Los cassettes, por ejemplo, bueno, habla de cassette porque está esto escrito en los años 80, las pistas, los discos de CD o cintas de video, ¿cierto?, estaciones de radio y ahora el internet ponen la música a la disposición de la gente a toda hora y en todo lugar. Por lo tanto, la música es parte de nosotros mismos, ¿no? Los niños nacen con la música. No era así en los tiempos de Pablo y Pedro, aunque desde el principio de la creación ha existido la música, ¿cierto? Para ello podemos ver Génesis 4, ahí habla sobre Jubal, que es el padre de los que tocan arpa y flauta, o en Éxodo, el cántico de Moisés para enseñar y recordar. Lo que pasa es que la historia de los instrumentos también tiene un progreso, ¿ah? Un desarrollo, así como la ciencia y la historia de la humanidad tiene un progreso y un desarrollo, desde poco conocimiento hacia mucho conocimiento, también en la música pasa lo mismo. Con una verdadera carga por ver este medio usado para la gloria de Dios, este tema es abordado muy respetuosamente y con amplia documentación por nuestro hermano Steve Miller, ¿ah? Otro estudioso. Steve escudriñó los archivos de la psicología, la Biblia misma y la historia de la iglesia y entrevistó personalmente a una gran cantidad de líderes, maestros, ministros, misioneros, iglesias y escritores eruditos en el tema. El resultado es esclarecedor y alentador. Luego de leer este libro, dice aquí el prólogo, usted quedará motivado a no cometer los mismos errores que la iglesia cometió en el pasado y dar libertad a lo que Dios quiera hacer a través de este maravilloso medio de comunicación que es la música cristiana contemporánea. Steve Miller es el autor del libro. La sabiduría que Dios puso en el corazón del maestro judío Gamaliel nos ayuda hasta el día de hoy a resolver controversias como esta dentro de la iglesia. Por lo tanto, nosotros deberíamos plantearnos lo que Gamaliel hizo cuando el Evangelio de Jesucristo estuvo siendo predicado en esos tiempos. Lo mismo, tendríamos que decir, si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Eso mismo le decimos a los hermanos que rechazan, ¿cierto?, esto, que dicen que el rock es satánico, ¿cierto? ¿No estarán oponiéndose a Dios ustedes? Así como ustedes dicen que esto no es de Dios lo que nosotros hacemos. Nosotros también podemos plantear y decir, ¿no estarán ustedes oponiéndose a la voluntad de Dios? Oren con respecto a eso, pero abran su entendimiento. Qué triste sería un mundo sin música, ¿eh? Eso lo de Gamaliel está en Hechos 5, 38, 39. Y como el mundo sería muy triste sin música, vamos a ir a 2 temas, ¿eh? Canito, vamos a 2 temas, a 2 videos más. A la vuelta damos más información de las bandas y brevemente y seguimos con este interesante tema en este libro Debate de la música cristiana contemporánea escrito por Steve Miller. Volvemos en un instante.
vamos a finiquitar ya el tema que estábamos conversando porque el tiempo se nos está acabando para poder despedirnos también con un par de videos. Continuamos con lo que decía aquí el libro. Qué triste sería un mundo sin música, ¿cierto? Y también, qué perdido estaría el mundo sin la palabra de Dios. Claro, ¿de qué nos sirve a nosotros que somos cristianos, que conocemos la luz, que conocemos la verdad? ¿Cierto? Hacer música y no predicar, ¿cierto? No comunicar la buena nueva del Evangelio a través de la música. Permitamos que Dios combine estos medios, o sea, la palabra de Dios con la música, para llevar su verdad a todos los confines de la tierra y seamos edificados siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo, que dice, retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros, ¿cierto?, con respecto a todos los temas, no rechazarlo en primera instancia, sino que analizar, escudriñar, ¿cierto?, analizar con detención y de ahí retener lo que es bueno y lo malo, desecharlo. ¿Y por qué? Porque debemos hacerlo todo para edificación y para la gloria de Dios, edificación nuestra, edificación del cuerpo de Cristo y edificación y para la gloria de Dios. Y ahí vamos a terminar porque ese era el prólogo que era hecho, ¿cierto?, por un amigo del escritor Steve Miller, que es el autor de este libro, Debate de la música cristiana contemporánea. Y es más, amigos, un ratito más, cuando llegue a mi casa, voy a subir el libro para que ustedes puedan bajarlo y lo lean. Y lo interesante sería que fueran también leyendo a la par que vamos nosotros aquí en el programa, para ir entendiendo más este tema muy interesante. Aquí da agradecimiento, ¿cierto?, a muchas personas que colaboraron con él, pero para la próxima semana vamos a adelantar lo siguiente. Dice, después de años de investigación he llegado a la siguiente conclusión, dice el autor. La música cristiana contemporánea es un medio cuyo día ha llegado para las iglesias, las familias, los evangelistas y en gran medida para los misioneros en el exterior. Sin embargo, la vacilación de la Iglesia en desatar el potencial completo de esta herramienta demuestra que muchas preguntas sin contestar todavía plagan la mente de los creyentes. Además, un acalorado debate continúa creando furor entre los líderes cristianos. Vamos a dejarlo hasta ahí, en suspenso, y vamos a continuar la próxima semana aquí en Rockeando la Roca con este interesante tema, siempre en el segundo bloque de nuestro programa. Aparte de que en el primer bloque, ¿cierto?, entregamos información en mayor detalle acerca de las bandas, y en el segundo bloque, cuando ponemos música, lo hacemos en menor manera. Hoy día hemos disfrutado de bandas de varios estilos, ¿cierto? Estilo alternativo, estilo thrash, estilo new metal o rap metal, como le llaman, ¿cierto? Aquí en Rockeando la Roca, todos los miércoles desde las 21 horas, desde Santiago de Chile, para todo el mundo y para todos los amigos que nos escuchan y nos están viendo ahora. Así que les damos las gracias a todos los amigos y nos vamos con 2 videos más y posteriormente la petición para ti del tema de Lobos No Te Rindas, para Andrés Vázquez de Junín de los Andes, allá en Argentina, que tiene su banda Despertar. Así que, amigos, les dejamos invitados para la próxima semana y sigan en nuestra sintonía viendo más videos, escuchando las predicaciones que tenemos, ¿cierto?, la palabra de Dios en nuestro sitio web www.magedonradio.cl. Comuníquenle, cuéntenle a sus amigos que ha nacido este medio de comunicación cristiano alternativo, ¿cierto?, en cuanto a música y contenido, así como dice nuestra frase típica ahí, ¿cierto?, alternativa musical para toda tribu y nación. Y yo le agrego también de contenido, no solamente musical. Así que un abrazo para todos ustedes, amigos. Cuídense harto en esta semana que queda.